Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios te bendiga. En esta hermosa mañana del viernes 24 de abril, son aproximadamente las 8 de la mañana con 8 minutos. Espero que te encuentres bien, que te encuentres bendecido, prosperado y en victoria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, como lo he estado haciendo durante las últimas 4 semanas, tengo un mensaje, una palabra para ti que espero pueda edificarte y pueda bendecirte. Esta semana te he estado compartiendo acerca de la antesala previa a la traición y entrega de nuestro Señor Jesucristo por parte de Judas. Te comentaba que Mateo, Marcos y Lucas enseñan de manera resumida lo que pasó en la última cena, pero el libro de Juan dedica 5 capítulos para mostrarnos cosas importantísimas que Jesús les recalcó, o el resumen de su ministerio en la vida de Jesús impartida a los discípulos previo a la crucifixión, como dándole continuidad a la enseñanza del pan y la copa que representan el nuevo pacto en la sangre de Cristo, y como diciéndoles: miren, la manera de permanecer en pacto, aquí está la clave, aquí está la llave del éxito en mi ministerio, como si Jesús les dijera. Y veíamos el lunes que Jesús no solamente les habló de servicio, sino que les lavó los pies, donde les daba el ejemplo de que tenían que ser personas humildes y serviciales. Que las naciones, que los reyes de las naciones se enseñorean de sus súbditos y se muestran como benefactores, quieren parecer como buenos, pero que entre ellos no será así, sino que el que quiera ser el mayor tendrá que ser el menor y servir. Los valores están a la inversa de cómo se encuentran en este mundo. Veíamos el martes también de la importancia de guardar los mandamientos. Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Y es importantísimo que tú y yo guardemos los mandamientos, y para eso necesitamos conocer los mandamientos, conocer la palabra. En tercer lugar, veíamos el miércoles de la importancia de dar fruto para el Señor. Juan capítulo 15. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. No solamente danzar, no solamente el pandero, no solamente el instrumento musical, no solamente los símbolos que se realizan a través de las banderas y las trompetas, sino que el fruto es lo que finalmente habla y glorifica el nombre de nuestro Señor. El día de ayer veíamos en el libro de Juan capítulo 16, veíamos la importancia del Espíritu Santo para permanecer, porque Él nos convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y veíamos esas 3 facetas de nuestra relación con el Espíritu. Él nos convence de pecado, pero Él nos convence de justicia y nos ayuda a permanecer en Cristo, y nos convence de juicio para poder desarrollar una vida de fe. La vida en Cristo es una vida de fe. Es el ejemplo que Él nos da. Dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. La vida en Cristo es una vida de fe en Él. En el Antiguo Testamento leemos en Habacuc, por ejemplo, que dice la Escritura que el justo por su fe vivirá. Pero en Hebreos, o en la Escritura, en el Nuevo Pacto se nos enseña que el justo por la fe en Cristo, creo que es Hebreos capítulo 12. Lo que nos enseña es que antes del nuevo pacto, la fe de uno era la que tenía que entrar en operación y en acción. La fe del hombre por buscar a Dios. Pero la fe de uno está limitada. La fe de uno llega a un tope. Tenemos límites en nuestra fe. Pero cuando vemos en Hebreos 11 la larga historia de hombres de la fe, la larga historia de hombres y mujeres que se movieron en fe, pero que sin embargo dice la palabra que no alcanzaron lo prometido. Y leemos en el capítulo 12 de Hebreos que Dios nos muestra un mejor camino, que es Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice que tenemos que poner nuestra mirada en Él, el autor y consumador de la fe. Yo puedo caminar con mi fe, pero va a estar limitada. Pero si decido caminar en la fe de Cristo, impartida en mí por medio del Espíritu Santo, que sea Él en mí llevándome a alcanzar lo que yo no puedo alcanzar, entonces
las cosas son diferentes. El Hijo de Dios dejó el trono de gloria porque creyó que habría personas que podrían creer en Él y recibirle como Salvador. Creyó, por eso dejó su trono de gloria. El Hijo de Dios se mantuvo en santidad. Cristo se mantuvo en santidad durante toda su vida. No cayó en la tentación, no cayó en pecado, porque dijo, vale la pena llegar a la cruz y morir por los que crean en mí. Él se movió en fe y lo logró, llegó a la cruz sin pecado. Pero no solamente murió, sino que él creyó que al morir el Padre no lo abandonaría. Sabía que descendería a las partes más bajas de la tierra para arrebatarle el imperio de la muerte a Satanás, pero creyó que el Espíritu Santo no lo dejaría, sino que lo vivificaría y lo levantaría de entre los muertos. Por eso creyó y está sentado a la diestra del Padre. Esa clase de fe, la que tiene Cristo, es la que nosotros necesitamos. Y eso es posible cuando es impartida en nosotros por medio del Espíritu Santo. Impartida la vida de Cristo, la vida Zoe. Juan 10:10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y hablar de vida en abundancia es hablar de la vida Zoe. No de la vida natural, no de la vida biológica, porque cualquiera puede decir, yo tengo vida, estoy vivo, no estoy muerto. Esa es la vida biológica. Pero la vida plena, que proviene de Dios, la vida Zoe, la vida abundante que proviene del Padre, la recibimos solamente a través de Cristo Jesús. Y Él ya vino a traérnosla. La vida que nos permite desarrollar la clase de fe que Él vino a impartirnos, solamente es posible por medio del Espíritu Santo. Podemos estar caminando en el viejo pacto, esforzándonos por desarrollar una religión, esforzándonos por guardar una sana doctrina que nos enseñaron, o podemos caminar en el nuevo pacto, buscando que el Espíritu Santo nos imparta la vida de Cristo, para permanecer en pacto con Él. No recordándolo solamente como un acto mensual donde nos ponemos a cuentas y celebramos la cena del Señor, sino que es un pacto permanente, porque ese es el nuevo pacto. El pacto es una relación inquebrantable, una relación que no se rompe, una relación que permanece, y que no es de cada año en la Pascua, que no es de cada mes al celebrar la Semana Santa, sino que es algo diario. Y esta comunión diaria la enseñó Jesús en Juan capítulo 16, como veíamos ayer. Solo es posible por medio del Espíritu Santo. Pero ahora en Juan capítulo 17 encontramos que inmediatamente el capítulo comienza diciendo que después de hablar estas cosas, o sea, después de estas enseñanzas de 4 capítulos, enseñanza y aplicación, dice que la Escritura nos muestra que Jesús oró por sus discípulos, oró por ellos, alzó la voz al cielo y empezó a orar al Padre y le dijo, glorifícame con la gloria que tuve, ha llegado el momento de glorificarme. Y entonces ora por sus discípulos, ora al Padre pidiendo por sus discípulos. Y Jesús señala, a los que me diste del mundo, he manifestado tu nombre. Escucha con atención esta parte. A los que me diste del mundo, les he manifestado tu nombre. Esta parte es bien importante de comprender, porque el discipulado que Jesús dio a sus discípulos no consistía en memorización de cosas, no consistía en memorización de credos, porque una memorización del credo no es posible para los que tienen dificultad o que tienen complicaciones para memorizar las cosas. Imagínate, de esta manera no podrías pasar el examen si se tratara de memorizar. Pero lo segundo es que el problema de la memorización es que muchas veces no es comprendido. No se trata de memorizar, sino de comprender las Escrituras. Por eso cuando te comparto en estos mensajes no trato de enseñarte doctrina o dogmas o cosas que memorices, sino que por medio de las enseñanzas de la Escritura, la luz del Señor nos traiga revelación y nos lleve a comprender de qué se trata. Que ese alumbramiento llegue al corazón y que no quede solamente memorizado en la mente. Entonces cuando Jesús habla de que manifestó el nombre del Padre a ellos,
Tenemos que comprender la palabra que dice manifesté tu nombre. Manifestar el nombre quiere decir es hacer evidente el nombre del Señor. Que no solamente les dijo doctrina, enseñanzas, parábolas, sino que manifestó a Dios. Manifestó el poder de Dios. Por ejemplo, uno lee en la Escritura, en el Antiguo Testamento, lee que Dios es uno solo, pero se manifiesta de diversas formas, pero es uno solo. El Señor se manifestó y dijo a Israel, oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es, solamente es uno. Pero Él se manifiesta de diversas formas. Por ejemplo, se manifestó a Abraham como el Todopoderoso, el Shaddai. De esa manera se manifestó a Abraham. Abraham, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Se manifestó como el Todopoderoso. Y se manifestó en un momento en que Abraham creía que su esposa no podría tener hijos. En un momento en que Abraham ya estaba pensando, ya estaba creyendo que su herencia iba a quedar para el hijo de su siervo. Pensó que Dios, sí creía en Dios, pero no pensaba que él podría cumplir la promesa de que su mujer, que ya estaba en edad avanzada y que él ya tenía como 99 años, no podía tener el hijo de la promesa. Pero ahí se manifestó Dios a él y le dijo, hey, yo soy el Todopoderoso. Yo no solo soy el que te sacó de Ur de los Caldeos, sino que soy el que voy a cumplir mi palabra en ti. Como diciendo, no soy en nuestro contexto o en el contexto de los israelitas en el tiempo de Moisés, no solo soy el que te saqué de Egipto en la esclavitud, sino que soy el que te voy a introducir a la tierra de Canaán, en donde están los gigantes, donde están las ciudades amuralladas. Eso que parece imposible para ti, es posible para mí. Entonces, Dios se manifestó a Abraham como el Todopoderoso, como el que todo lo puede. El Salmo 91 expresa que el que habita al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Pero una cosa es saber ese versículo bíblico y otra cosa es ver la manifestación del Todopoderoso. El discipulado que Jesús desarrollaba con su equipo era uno donde los llevaba a ver la manifestación del Dios eterno entre ellos, en pequeños detalles de la vida. En el antiguo pacto vemos que también el Señor le dijo al pueblo de Israel, si ustedes siguen mis estatutos y mis leyes, ninguna de las plagas que envié a Egipto vendrán sobre ustedes, porque yo soy Jehová tu sanador. Y en esa parte, Jehová tu sanador se manifiesta como Jehová Rafa, el sanador, se manifiesta como sanador. Él pudo haber perdonado nuestros pecados y se manifiesta como el Salvador a través de Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador, pero no solamente es nuestro Salvador, sino que también es nuestro sanador. Se manifestó a Abraham como Jehová Jireh, el proveedor. En cierta ocasión, Dios le dijo a Abraham, ya se le había manifestado a él como el Todopoderoso, ya tenía el hijo de la promesa, Isaac ya tenía edad suficiente como para cargar un leño sobre sus manos, cargar un troncos de madera para llevarlos al altar. Y la palabra dice que Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo, tu único hijo, el que amas, y ofrécelo en holocausto donde yo te voy a decir. Escucha aquí, Dios se manifestó como el Todopoderoso, que le había dado un hijo de una esposa que tenía una matriz estéril y que se lo dio a él teniendo edad avanzada. Todo lo puedo, pero ahora, como se manifestó como el Todopoderoso, ahora le pidió el hijo. Le dijo, dame ese hijo que tanto amas, el único que tienes, y ofrécelo en holocausto. Escucha, estas palabras eran como para confrontar la convicción y la fe de Abraham, porque Dios le dio al hijo, pero ahora le está diciendo, a ver, ¿me amas más a mí o lo amas más a él? ¿Crees que te puedo volver a dar hijos o crees que ya no tengo el poder para hacerlo? Por eso Jesús menciona a Abraham, diciendo que Abraham creyó a Dios al grado
de ofrecer a su hijo creyendo que aún de las piedras Dios podría darle hijos. Esta era la revelación que Abraham tenía, porque Dios se manifestó a él no como un libro para aprender, no como una doctrina a memorizar, no como un credo, sino como un Dios real y vivo. Un Dios que le dio vida al vientre de su esposa Saraí para que pudiera llegar este hijo de la promesa. Pero ahora le está pidiendo el hijo, le está diciendo, dame ese hijo al que tanto amas. Yo sé que tú ofrecerías a tu suegra en holocausto, pero aquí el Señor le está pidiendo al hijo que tanto amaba, al único, así esas palabras le dio el Señor. Y la Biblia dice que Abraham tomó a su hijo y se encaminó hacia el lugar que el Señor le mostró. Y entonces el hijo ya llevaba los troncos, las leñas, y le preguntó a su papá, papá, llevamos el fuego, llevamos la leña, pero no llevamos el cordero para el sacrificio. Era un niño que ya tenía el entendimiento de que a Dios hay que ofrecerle, que a Dios hay que darle. Esa es la cultura de los judíos, el que entienden, por eso son prosperados, porque saben que a Dios hay que honrarlo y hay que darlo. Y este niño ya sabía, papá, llevamos todo menos el sacrificio, menos lo que vamos a ofrecer. Y entonces Abraham le dijo, Dios proveerá para el holocausto. E iban hacia el monte, sus criados se quedaron a la falda del monte y solamente Abraham y su hijo subieron. Y Abraham les dijo, iremos, adoraremos al Señor y volveremos. Y entonces iban camino al monte Moría, llegaron a la cima, levantó el altar, puso la leña y amarró a su hijo, lo puso en el altar, levantó su mano para degollar a su hijo, para ofrecerlo en sacrificio. Sé que esto suena algo cruel para muchos que no han leído las Escrituras completamente, pero solamente Dios estaba probando a su hijo, a Abraham. Era una prueba donde le estaba pidiendo, ¿estás dispuesto a sacrificar lo que más amas por mí? Si estás dispuesto a sacrificar lo que más amas por mí, vas a ver una manifestación mía que nunca habías visto. Y ahí fue cuando Dios se manifestó como el proveedor, como Jehová Jireh. Justo cuando estaba levantando la daga para sacrificarlo, dice la Biblia que miró hacia arriba y la voz del ángel del Señor le dijo, Abraham, Abraham, detén tu mano, no ofrezcas a tu hijo en holocausto, porque ya vemos que temes a Dios por cuanto no le negaste a tu hijo, tu único hijo. Ahí cuando Abraham estuvo dispuesto a ir al límite, porque estaba sacrificando lo que más amaba. Y estaba ya a punto de hacerlo cuando llegó al límite, cuando Dios, ya vimos tu corazón. Y entonces Abraham volteó y dice la Escritura que vio un carnero trabado en un zarzal en los cuernos. Ahí cuando llegó al límite, Dios lo detuvo para que viera que ya tenía la provisión. Ahí se manifestó como Jehová Jireh. Se hizo manifiesta esa facultad de Dios de traer provisión en el momento más difícil de Abraham. Y entonces tomó aquel cordero, aquel carnero, y lo puso en el altar y lo ofreció en sacrificio al Señor. Entonces, de ahí salió una frase, dice la Escritura, desde entonces se dice, así como en el monte donde Abraham ofreció el sacrificio, así será en el monte donde será provisto, en el monte de la provisión, haciendo referencia al testimonio de Abraham, donde él tuvo la manifestación de Dios como Jehová Jireh, el proveedor. En el monte de Jehová será provisto. Salió esa frase como el testimonio, como referencia al testimonio de Abraham, donde pudo ver la manifestación de Dios. En estos momentos de crisis que el mundo puede estar enfrentando, es una buena oportunidad para ver la manifestación de ese Dios que provee, la manifestación de ese Dios que da. Muchas veces esperamos que el gobierno sea el que dé, muchas veces esperamos que el hermano rico sea el que nos provea, muchas veces esperamos que grupos religiosos sean los que proveen, pero cuando entendemos que es Dios quien manifiesta su poder y trae provisión, entonces tendremos como Abraham
un testimonio que dirá, así como en la pandemia Dios proveyó, de igual forma en esta situación que vivimos veremos la provisión del Señor. Pero eso más que una doctrina se vuelve una vivencia, donde vimos la manifestación del poder de Dios trayendo provisión. Otro nombre que aparece en la escritura es Jehová Nissi. Y es el mismo Dios, te repito, no es que invoquemos nombres diferentes, sino que es el mismo Dios, pero manifestado en diferentes etapas de nuestra vida y en diferentes circunstancias de nuestra vida. Jehová Nissi Él es mi estandarte. Él es mi estandarte. Y el estandarte era lo que empleaban los ejércitos al ir a la guerra. Cuando iban a la guerra levantaban, cada ejército levantaba su estandarte de acuerdo a los dioses en los que creían. Y entonces lo que está diciendo Jehová Nissi es que Él es mi estandarte de guerra. Dice la escritura que aunque el enemigo venga contra nosotros, el Espíritu Santo vendrá como un río y levantará bandera a nuestro favor. Hay una versión que interpreta al revés, dice que aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu Santo levantará bandera a nuestro favor, pero en el original dice que aunque el enemigo venga en nuestra contra, el Espíritu vendrá como un río poderoso y levantará bandera a nuestro favor. Cuando el enemigo se levanta en nuestra contra, el Espíritu Santo será nuestra bandera y peleará a nuestro favor. Pero eso lo debemos ver o lo debemos experimentar. Y cuando lo creemos y lo experimentamos, entonces la manifestación del Dios en que creemos se hace evidente. Ese es el discipulado que Jesús le daba a sus discípulos. Más que memorizar un credo de 100 puntos y de 200 puntos, más que presentar un examen para ver qué tanto habían aprendido, más que un esgrima bíblico donde a ver quién sabía más versículos bíblicos, era la comprensión de esos versículos de las Escrituras, la comprensión de los principios de las Escrituras. También se manifestó el Señor en el antiguo tiempo como Jehová Roy. Él es mi pastor, el viviente que me ve. Así se manifestó, como el que me ve. Cuando aquella mujer, Agar, fue echada fuera de la casa, porque ya había tenido un hijo de Abraham, era la criada, era la sirvienta, entonces fue echada fuera, y cuando casi estaba a punto de morir en el desierto porque se le acabó el agua y su hijo estaba llorando porque estaba muriendo, entonces dice la escritura que Dios se manifestó a ella, le abrió los ojos y pudo ver que cerca había una fuente de agua. Y estando ahí dijo, oh, tú eres el Dios que me ve. Acá en el desierto, donde parece que estoy sola, donde creo que voy a morir, donde estoy sintiéndome rechazada y desechada por todos, me doy cuenta que tú me ves. Ese es el Dios que me ve. Cuando una persona está en depresión, en angustia, afligido, debe entender esta verdad de Dios para que el Señor se manifieste y no dé lugar a que el alma la envuelva, sino que pueda estar segura que hay un Dios que la ve. Y no solamente la ve, sino que está cerca de ella. De manera que Dios se manifestó de muchas formas, y se sigue manifestando de muchas formas, pero ahora lo hace a través de Cristo. Habiendo hablado de muchas formas, por medio de los profetas, dice Hebreos, ahora lo hace a través de Cristo. Ahora en Cristo Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando estaban con sus discípulos pasando una necesidad de alimento y solamente tenían 5 panes y 2 peces, esos panes se multiplicaron y ahí hubo una manifestación del Dios eterno a través de Jesús, mostrándose como el proveedor, Cuando a Jesús vinieron a cobrarle los impuestos del templo, y entonces le dijo a Pedro, ve al mar y el primer pez que saques, ábrele la boca y vas a encontrar una moneda para pagar nuestros impuestos. Y Pedro fue y echó el anzuelo y salió, porque se manifestaba el Dios proveedor, hasta para pagar impuestos. Para aquellos que están preocupados con sus empresas de cómo van a pagar impuestos ahorita en tiempos de pandemia, bueno, deben tomar en cuenta que Dios se puede manifestar como el proveedor para pagar esos impuestos, porque aún se manifestó a Jesús como el proveedor para que Él también pagara sus impuestos en ese tiempo. También se manifestó como Jehová Shalom. Dios se manifestó como el Dios de paz.
Y en cierta ocasión los discípulos iban en una barca y se levantó la tormenta y aquella tormenta los traía atribulados y angustiados, desesperados, pensaban que iban a morir. Y entonces despertaron a Jesús y Jesús se puso de pie, reprendió la tormenta y hubo gran bonanza. Se manifestó el Dios de paz. Entonces el discipulado de Jesús, más que memorizar y más que saber historias de la Biblia, estaba impregnado de las manifestaciones del Dios eterno. Y ese es el discipulado que todos nosotros debemos procurar y seguir. Creer en el nombre del Señor. La Biblia dice que a Jesús se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En este sentido, nosotros tenemos que invocar el nombre de Jesús. De hecho, la oración tenemos que hacerla al Padre en el nombre de Jesús. Eso es lo que la Escritura dice. Si nos han enseñado otra cosa, pedirle a Natán, pedirle a Juan, pedirle a Pablo, pedirle a Pedro, pedirle a Raúl, pedirle a Judas, nos han enseñado algo que no está en la Escritura. Porque el único nombre que necesitamos que se manifieste es el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús lo tenemos todo. Todo en el nombre de Jesús. Y nosotros debemos ir a la Escritura para darnos cuenta de esta verdad. Pero no solamente saber la verdad, sino buscar en fe la manifestación del nombre de Dios. Jesús oró por ellos y dijo: he manifestado tu nombre. No solamente les enseñé, les he manifestado tu presencia, les he manifestado tu amor, les he manifestado tu salvación, les he manifestado tu provisión, les he manifestado tu gloria, tu presencia. Porque la manifestación de la presencia de Dios, la manifestación de la gloria de Dios ocurre para algo. Ocurre para algo. Y ocurre cuando nosotros lo invocamos en medio de una situación que estemos enfrentando. Déjame conectar la corriente eléctrica porque ya la batería se me está agotando. Pero ahora Jesús, en esta oración, menciona una segunda cosa. En esta oración, entre varias cosas, quiero mencionarte 2 o 3 puntos importantes. La segunda cosa es que Jesús dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Te pido que los guardes. Jesús está orando por sus discípulos, para que sean guardados en medio del mundo en que vivimos, para ser guardados, porque Jesús ya no estaría con ellos, pero quería que el nombre del Padre los guardara en el mundo. ¿Sabes que este mundo atrapa nuestros sentidos naturales? Este mundo establece pensamientos y paradigmas que se establecen en nuestra mente y nos llevan a caminar por lo natural, en lugar de ir por lo espiritual, en lugar de desarrollar la fe. El príncipe de este mundo se ha encargado de domesticarnos para meternos en un sistema que dice Primera de Juan, si no me equivoco es el capítulo 5, dice, 2, perdón, donde dice que no amemos las cosas que hay en el mundo, que en el mundo operan los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas 3 cosas imperan en el mundo. Los deseos de la carne quiere decir que en el mundo hay un sistema tratando de atraer nuestra vida a las obras pecaminosas de la carne, a atraparnos. Y ese sistema está en operación, y cuando hay padres de familia que descuidan a sus hijos, desde niños esos hijos empiezan a ser atrapados por esas obras, por esos pensamientos, por esos videos, por esas cosas que ven, que mueven su interior, se establecen en su mente y los atrapan. Quedan atrapados y entonces desarrollan una vida en la adolescencia y en la juventud atrapados en estas obras y cometen errores, abren puertas que después se les vuelve complicado salir. Cristo puede romper esas cadenas y hacernos libres, es verdad. Pero es importante comprender que ese sistema se mueve en el mundo. Busca atrapar a los creyentes. Por eso Jesús oró por sus discípulos y les dijo al Padre: guárdalos, están en el mundo, pero guárdalos del mal. Ellos no son del mundo. Ellos no van a tener las prácticas del mundo. Ellos no van a caer en las costumbres de este mundo. Viven en el mundo, pero van a ir contracorriente. Guárdalos en tu nombre. Tu nombre
tu presencia, es lo que les está diciendo. Guardarlos en el nombre quiere decir que ellos puedan estar bajo la sombra del Todopoderoso, que ellos puedan estar en cobertura, que puedan desarrollar una vida diaria de comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo, para que vivan en fe, desarrollen en fe. De manera que mientras van a su trabajo, están guardados. Mientras van por el camino, la gloria de Dios los cuida, la presencia de Dios los cuida. Esa era la oración de Jesús. Que donde quiera que se desenvuelvan o se desarrollen, sean personas diferentes. Y pueden ser personas diferentes porque habitan bajo la sombra del Todopoderoso. El nombre de Dios los guarda. En este sistema del mundo también opera la codicia de los ojos. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Este mundo está sistematizado para esclavizarnos y atraparnos. ¿Cómo es los deseos de los ojos? Hay una versión que dice la codicia de los ojos. Esto es cuando en el mundo nos atrapa a esas deudas, a esos compromisos de 18 meses sin intereses, que ya salió una nueva moda, que salió un nuevo celular, que salió un nuevo traje, que ahora viene la moda de verano, de otoño, de invierno, y todavía no terminamos de usar una ropa cuando ya estamos comprando otra, y como no hay dinero, entonces las compramos a crédito, y ahora ya quedamos atrapados en una dinámica que no nos permite desarrollar la fe. Desarrollar la fe es poder comprar sin endeudarte. Y si no tienes para comprar, entonces no te endeudes, sino que desarrolla la fe, esfuérzate, trabaja, ahorra y compra de contado, porque la Biblia dice que el que debe dinero es siervo del que le presta. Si yo debo dinero, me convierto en siervo del que me prestó, porque ahora tengo que trabajar para pagar intereses, ya no puedo tener mis horarios propios y personales porque tengo que cumplir con los compromisos financieros que me aventé. Entonces el sistema de este mundo está programado para que no te muevas en fe, para que te vayas por el camino fácil y te endeudes. Así si te endeudas y quedarás esclavizado a esas deudas. Y Jesús dice que no podemos servir a dos señores, porque lo servimos a Él o servimos a las riquezas. En ese contexto habló del dios Mamón, del ídolo Mamón, así es en griego, no vaya a pensar que estoy dando una mala palabra, es un ídolo griego, un ídolo de aquellos tiempos, que le atribuían las riquezas, de donde venían las riquezas, y entonces dice, no puedes servir al ídolo de las riquezas y servirme a mí, porque si sirves al ídolo de las riquezas estarás esclavizado en esa dinámica y no podrás servirme a mí. Entonces Jesús dijo, guárdalos del mundo, Señor, que no caigan tras la codicia de este mundo, que aprendan a creer que tú eres el proveedor y que en medio de toda necesidad, en vez de recurrir a las deudas, en vez de recurrir a empeñar sus aparatos electrónicos o empeñar a la suegra, que lo que mejor hagan es confiar en ti y puedan ver cómo tú haces un milagro y puedan ver la manifestación del Dios Todopoderoso, del Dios eterno, del mismo Dios que Jesús les dijo con aquellos 5 panes, les mostró que era capaz de multiplicarlos, que esos 5 panes y 2 peces se multiplicaron, y ahí los discípulos vieron y comprendieron y dijeron, wow, esto lo puede hacer Dios. Nosotros pensábamos que con 300 denarios, con 300, el denario era una medida económica, era el pago de un jornalero, el pago diario de un jornalero. Lo que estaban diciendo es, uno de los discípulos, Felipe, dijo, con un año de salario no podríamos alcanzar a alimentar a toda esta multitud. Pero ahí el Señor le mostró que no necesitaban dinero, sino que necesitaban confiar en Dios. Confiar en Dios. Y esos 5 panes y 2 peces fueron multiplicados. Cuando seas tentado a endeudarte, recuerda, estás en una oportunidad de ver la manifestación de Dios en tu vida. Jesús oró por ti para que eso pudiera ocurrir. Porque en Juan 17 vemos que Jesús dijo, Señor, no te pido solamente por ellos, sino por los que habrán de creer en mí a través de ellos. Y tú y yo somos el resultado del trabajo de esos primeros discípulos. Y Jesús oró para que tú también pudieras ser guardado en el nombre del Señor. Recuerda que cuando estás en un punto de crisis económica, en un punto de crisis financiera, cuando no sepas qué hacer, recuerda que Dios
es nuestro proveedor y que se puede manifestar ahí, en tu vida, en esa necesidad que estás presentando, en ese problema que estás atravesando. Él se puede manifestar como Jehová Jireh, el proveedor. Esa fue la oración de Jesús. Pero también Jesús dijo, la Escritura dice que en este mundo el sistema que esclaviza y atrapa no solamente a los deseos de la carne, también a los deseos de los ojos, a la codicia por querer tener todo, pero también dice a la vanagloria de la vida, a la vanidad de la vida, a la soberbia de la vida. Y uno debe evitar caer en ese tipo de situaciones, en la vanidad, en la vanagloria, en el orgullo, en la soberbia. Porque Job capítulo 41 al final señala, en el último versículo, que Satanás, que Leviatán, reina sobre todos los soberbios. Reina sobre todos los soberbios. De manera que si Satanás no logra atraparte en este mundo, atraparte en la carne, en las obras pecaminosas de la carne, que Gálatas dice que quienes practican esas obras no tendrán parte en el reino de Dios. También, si Satanás no logra atraparte con la codicia, el deseo de querer tener todo, buscará tratar de envanecerte, de llenarte de orgullo, para que no escuches consejo, para que no seas discipulado, para que no aprendas de otros. Aquí todos tenemos que aprender de otros. La iglesia está diseñada para que yo esté bajo la autoridad de alguien y personas puedan estar bajo mi autoridad, en el buen sentido de la palabra, dentro de la iglesia. Entonces estamos funcionando como un cuerpo, y en este sentido nosotros debemos aprender a escuchar, a aprender, a ser corregidos. En ocasiones me ha tocado ver a personas que todo está bien, todo está padre, todo está chido, todo está cool, hasta que les llamo la atención por algo. Y cuando llamo la atención por algo es por alguna conducta equivocada en relación a lo que Jesús dice que tenemos que vivir. Y a partir de entonces me fruncen el ceño, le hacen como que no me ven, me dejan en visto. Bueno, hay una dificultad que se tiene que romper, se tiene que derribar. Si Satanás no logra atraparte en las primeras dos cosas, tratará de envanecer tu mente para que no recibas corrección y no seas instruido por nadie. Entonces tienes que derribar esas cosas. Y en este sentido necesitamos estar bajo la presencia de Dios, bajo la manifestación del nombre de nuestro Señor, porque Jesús, siendo en forma de Dios, no se aferró a esa posición, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente, se hizo hombre y tomó forma de siervo y se hizo obediente. Si Jesús nos pone el ejemplo, entonces una manifestación de Jesús en nuestra vida será la humildad, para poder aprender de otros, la humildad para tener oídos y escuchar y hacer los cambios correspondientes. Jesús le dijo al Padre, guárdalos en tu nombre. Pero también Jesús dijo, el tercer punto es, que Jesús dijo, ahora yo los envío, así como tú me enviaste al mundo, ahora, estoy tomando un té con esta taza que me regalaron, donde viene mi esposa y un servidor. Bien, ahora Jesús ora por sus discípulos y les dice, ahora yo los envío al mundo, ahora yo los envío como tú me enviaste, ahora yo los envío. Escucha con atención estas palabras, porque en esa oración que los discípulos estaban escuchando, Jesús dijo, ahora yo los envío como tú me enviaste. Como esta oración era una enseñanza que quedaría plasmada en el corazón de ellos. Somos enviados como Jesús fue enviado. Este es un verdadero discípulo de Jesús. Aquel que está dispuesto a ser enviado como Jesús fue enviado. Y no necesitas dejar tu familia, no necesitas dejar tu profesión, tu empresa, tu trabajo, tus ocupaciones personales, a menos que tengas un llamado como el de Efesios 4. Ese es otro. Pero aún así, si tenemos un llamado como Efesios 4, podemos desarrollar actividades personales. Sin embargo, el llamado que Jesús nos hace no es que descuidemos nuestras ocupaciones personales, ni nuestro trabajo, ni nuestra empresa, pero sí significa que estamos llamados a manifestar
el nombre de Dios, el nombre de Jesús, donde quiera que estamos. Probablemente tú conoces personas que están pasando una necesidad y ellos necesitan, además de una despensa, además de un mensaje, necesitan la manifestación del Dios que les puede proveer en medio de cualquier necesidad. Hoy les das una despensa, después alguien más les va a dar una despensa y aprenderán y se agradecerán la despensa. No estoy diciendo que no lo hagamos, no estoy diciendo que no es correcto, hay que hacerlo. Pero más que una despensa, la gente necesita la manifestación del Dios eterno, que puede suplir sus necesidades en medio de cualquier contingencia, sea esta, sea otra más adelante, en cualquier momento. Si conoces a una persona que tiene falta de paz, que está deprimido, que está angustiado, que está atribulado, él necesita conocer al Dios que imparte paz. Necesita conocer al Dios que puede llenar su corazón de paz. No como un versículo memorizado, sino como un Dios que por medio de su Espíritu Santo le da paz en medio de la tormenta. Tal vez conoces personas que están a punto de desintegrarse, que el enemigo está separando el matrimonio, desintegrando la familia, que el enemigo ha venido para desestabilizar ese hogar. Y esa familia necesita que el Espíritu Santo levante bandera a favor de ellos, porque el enemigo ha venido para destruirlos. Y tú tienes en tu corazón esa palabra y tienes la presencia del Señor, tienes que ir y manifestar al Señor que pelea por nosotros, levantando un estandarte a nuestro favor. Jesús envió a sus discípulos como el Padre lo envió a Él. Y tú y yo debemos acudir al llamado que Jesús nos hace. Eso nos permite permanecer en pacto. Eso nos permite estar en sintonía con Jesús. Porque de pronto uno se puede perder en tantas actividades de este mundo, en tantas ocupaciones, en tantos compromisos y descuidar el nombre de Dios. Descuidar ese nombre que le puede dar libertad a personas que tú sabes que están en cautividad. Ese Dios que se puede manifestar como el sanador para aquel que está enfermo, como el proveedor para el que está necesitado, como Jehová Roy, que es el pastor que todo lo ve, a aquel que se siente solo, que se siente atribulado. Tú y yo somos esas personas llamadas. Recuerdo que hace algún tiempo mi esposa, antes de ser mi esposa, acudía a una iglesia y ella, mientras estaba en el CETIS 22, allá en la Curva, Texas, ella evangelizó a los jóvenes de su salón, les hablaba de Cristo y empezaron a ir a la iglesia, y entre ellos se convirtió un joven llamado Carlos, un joven que después comenzó a servir fuertemente en la iglesia. Y recuerdo que un testimonio de él, en donde Dios lo liberó, Dios se manifestó a él, y venía fuertemente atado este joven, pero el Señor lo hizo libre y se entregó a Cristo. Pero en sus primeros pasos él estaba teniendo luchas, él estaba sintiendo la soledad, él estaba sintiendo los ataques de todo aquello que había salido de su vida. Y recuerdo que él testificó que un día, mientras él se sentía en lucha, se sentía bajo ataque, un ataque fuerte, entonces él oró al Señor y le dijo: Señor, si tú verdaderamente estás conmigo, porque tuvo una crisis en ese momento, le dijo al Señor: Señor, si tú verdaderamente estás conmigo, dile a Flor que me hable por teléfono, mueve a Flor para que me hable por teléfono. Y en ese momento va sonando el teléfono, y Carlos agarra el teléfono y cuando habla, descubre que es Flor la que está hablando con él. Y Flor en su casa estaba, en ese momento sintió el tener que hablarle, sintió de parte del Señor tener que comunicarse con Carlos, y le habló en ese momento en que Carlos le estaba pidiendo a Dios una señal. Y ahí Carlos se dio cuenta de que verdaderamente Dios estaba con él. De esa clase de manifestaciones. Pero además tenemos que ser discípulos, así como fue Florecita, un discípulo que escucha al Espíritu Santo y en el momento oportuno actúa, se mueve. Jesús envió a sus discípulos y nosotros debemos ser enviados en ese mismo sentido. Qué enorme privilegio el que podamos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Qué enorme privilegio el que podamos ser enviados como el Padre envió a Jesús. Y esto es posible cuando nosotros tenemos una relación de pacto con Él.
Esto, mis amados amigos y hermanos, esto Jesús lo hizo en el contexto, en la antesala, donde celebró la última cena y les habló del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Si quieres saber si tú y yo estamos en pacto con Cristo, estas 5 cosas que hemos estado viendo son cosas que debemos examinar para ver si formamos parte de una religión o verdaderamente estamos en pacto con Cristo. Y sería un buen tiempo para enderezar nuestros pasos o ir hacia esa relación de pacto con el Señor, porque está en juego mucho. Está en juego mucho. Por último, dice Jesús en esta oración, oró por la unidad de ellos. Por la unidad de ellos. Y esta es una de las partes más difíciles. Permanecer en unidad. Permanecer en unidad. Jesús dijo que sean uno. Así como tú, Padre, y yo somos uno. De ese nivel de unidad es el que Jesús espera de su iglesia, de sus discípulos. Una unidad inquebrantable. Mira la unidad que hay en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno tiene una función, digamos, una función, pero son uno. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Pero nadie puede decir que Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo. Y el Padre envió su Espíritu Santo. O sea que es una unidad que opera en diversos ámbitos, pero es uno solo. Es uno solo. El Padre eterno en su trono, el Hijo tomó forma de hombre, murió por nosotros, es el camino al Padre, pero envió al Espíritu Santo. Y ninguno tiene celo del otro. Es una unidad inquebrantable, una unidad indivisible. Y Jesús espera que nosotros tengamos esa misma unidad, que en la iglesia tengamos esa misma unidad, que en el equipo de trabajo tengamos esa misma unidad, en el caso de los grupos de vida que manejamos en casa, que esa unidad esté en la pareja ministerial, que no haya rivalidad entre uno y otro, que no haya competencia entre uno y otro, sino que caminemos en perfecta unidad, unidad en Cristo. Pablo dice que debemos estar solícitos en guardar el vínculo de la unidad en el Espíritu. Solícitos, anda un mosquito ahí queriéndome morder, picar. Dice Pablo que tenemos que ser solícitos, debemos estar dispuestos, debemos tener la actitud correcta para fomentar las relaciones de unidad. Jesús oró para que todos fuéramos uno, camináramos en uno. No estoy hablando ni de ecumenismo, ni estoy hablando de unir a todas las iglesias, sino que cada uno en su congregación procurar la unidad, procurar la coinonía, unos con otros. Así como Israel tenía 12 tribus, pero ahora una sola nación, de igual forma somos diversas congregaciones a lo largo y ancho del mundo, diversas denominaciones a lo largo y ancho del mundo, pero todos debemos ser uno. Si Cristo es nuestro Señor, entonces podemos ser uno, sin revolvernos, pero sí ser uno en Cristo, una misma fe, una misma visión, un mismo espíritu, un mismo Señor y un mismo Dios y Padre por sobre todos nosotros. Que nada te impida permanecer en unidad. ¿Sabes que hay cosas que se levantan para que tú te vayas de tu congregación? Hay cosas que se levantan para que te cambien. Bueno, ahora ya no hay cambio de congregación, ahora vemos cambios de grupos de vida, cambios de redes en la misma congregación. Y eso no es lo que Jesús espera de nosotros. Alguien que permanece en pacto con Cristo, permanece en unidad con el cuerpo. No vas a encontrar congregación perfecta. No vas a encontrar grupo de vida perfecto. Y si lo encuentras, lo puedes echar a perder. No vas a encontrar discipulado donde haya personas perfectas. Pero en medio de todo eso, Dios sigue perfeccionando su obra en nosotros. En medio de situaciones que se levantan, Dios perfecciona su obra en nosotros. Pero debemos aferrarnos a estar en unidad. Si Dios te plantó en una congregación o en un lugar, tú tienes que permanecer allí y permanecer en unidad. Permanecer en Cristo. Nada más asegúrate que esa congregación esté tomada de la vid. Que esté tomada de la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Y que esté caminando en nuevo pacto con Cristo Jesús nuestro Señor.
Pero este es uno de los desafíos, que en esta oración Jesús oró por sus discípulos, la expresó al Padre, Padre, que sean uno. Y eso es lo mismo que hoy tenemos que buscar, permanecer en unidad, superar nuestras diferencias. ¿Sabes que a veces estamos metidos en una dinámica difícil? Hace poco escuchábamos a una jovencita expresar cómo le fue en una junta de trabajo, y en esa junta de trabajo a la que acudió a Monterrey, dijo que de cada 6 jóvenes que iban, 4 eran homosexuales y 2 eran de dudosa procedencia, que además las personas que les instruían o les hablaban, les enseñaban en aquella capacitación, aplaudían o los celebraban. ¡Oh, qué bueno que ya se mostraron como son! ¡Felicidades! Promoviendo y exaltando ese tipo de hábitos y costumbres. No tengo nada en contra de las personas, aclarando. No tenemos nada en contra de quienes practican esas cosas, pero no aceptamos esas cosas como parte de un diseño normal. Entonces, esta persona veía cómo aplaudían y cómo celebraban ese tipo de conductas o procederes, y que además en cierta forma los están impulsando para que sean personas de gobierno, personas que ocupen puestos de autoridad, etcétera, etcétera. Y estaba sumamente preocupada, ¿no? Preocupada porque amigos suyos, de esta jovencita, amigos suyos, estaban en ese tipo de cuestiones. Y entonces, cuando nos platica eso, y cómo Satanás se está moviendo, cómo está perdiéndose el diseño de matrimonio, el diseño de familia, el diseño de la identidad de hombre y de mujer, y una serie de cosas que están golpeando fuertemente a la familia y golpeando fuertemente los principios espirituales de la palabra de Dios. De pronto encontramos en la iglesia personas que discuten por cualquier cosa tan simple. Pareciera que el enemigo hace que se peleen entre sí y desenfocarse de la necesidad que está allá afuera. Que si yo dije, que si tú dijiste, que me miró feo, que me dejó en visto, y una serie de cuestiones tan almáticas, tan irrelevantes, que nos desenfocan de la verdadera tarea que es de ir y ganar a los perdidos. Si permanecemos en pacto, debemos aprender a fomentar la unidad, a guardar la unidad y no enfocarnos en situaciones desgastantes que provocan división, que provocan contienda. Hay parejas ministeriales, hay equipos de trabajo que están juntos pero divididos en la mente. Están juntos pero por dentro están separados. Y eso en el espíritu impide el avance, porque Jesús dijo que una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer. Una casa dividida contra sí mismo no puede avanzar. Y si por fuera estamos juntos, pero por dentro estamos separados, en el ámbito espiritual hay división, hay separación, hay 2 visiones. Y eso no lleva a ningún lado. Por eso oró Jesús en ese día, antes de ser crucificado, entregado y crucificado. Jesús oró por la unidad. Él oró por ti y por mí para que permanezcamos en unidad. Él oró para que el Padre nos fortaleciera y nos diera tal carácter y tal madurez para permanecer en unidad. De nosotros depende el que nosotros superemos esas diferencias, hagamos a un lado esos pensamientos que en ocasiones nos dividen, porque si es color verde, que si es color rojo, que si la playera es azul, que debe ser amarilla, cosas triviales, hacerlas a un lado para enfocarnos en la verdadera tarea que Jesús nos encomendó. Él nos envía, así como el Padre lo envió a Él, ahora Él nos envía. Y entre las cosas que Jesús dijo fue: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que todo esto que hemos estado viendo pueda llevarnos a tener una mayor comprensión de lo que Cristo espera de nosotros y de lo que significa estar en una relación de pacto con Él. En resumen te digo, si estamos en pacto con Cristo Jesús, entonces nos mantenemos siguiendo sus pisadas, sirviendo en humildad. Si estamos en una relación de pacto con Él, entonces entendemos que su palabra, sus mandamientos, son prioridad en nuestra vida. Y lo amamos porque amamos sus mandamientos. Tenemos tiempo para leerlos, para aplicarlos, para comprenderlos, para vivirlos. Si estamos en una relación de pacto con Jesús, entonces el fruto da evidencia.
Las almas ganadas dan evidencia de que estamos en relación de pacto. Sé que por obras nadie es salvo, pero lo que estoy diciendo es que esas cosas, esas acciones dan evidencia de que verdaderamente hay una comprensión de que estamos en un pacto firme, definido y objetivo con nuestro Señor Jesucristo. Si estamos en una relación de pacto, entonces estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos lleve por la senda de la fe. Desarrollamos una vida de fe. No solamente salimos de Egipto, sino que estamos siendo transformados. No solamente vamos a ser transformados, sino que vamos a conquistar esas promesas que Dios tiene para nuestra vida, porque el justo por la fe vivirá. Si quieres saber qué tanto te mantienes vivo espiritualmente, examina qué tanta fe hay en ti que te mantiene enfocado para alcanzar la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Y por último, como vimos hoy, la manifestación del nombre de Dios. Más que memorizar los nombres de Dios como doctrina, es ver la manifestación de la gloria de Dios entre nosotros. Ver que así como se manifestó a Moisés, se manifiesta hoy en la vida de todos los que lo creen. Que así como se manifestó a Elías, de igual forma se manifiesta hoy en todos aquellos que lo necesitan y lo creen. Que así como se manifestó a David, a Daniel y a tantos personajes de la Biblia, hoy también se manifiesta en la vida de todos aquellos que son capaces de creerlo. Y esto es posible por medio de Cristo Jesús. Que permanezcamos en unidad y podamos ser enviados como el Padre envió a Jesús. Señor, te doy gracias por Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, porque Cristo no solamente nos ha salvado, sino que nos muestra el ejemplo, nos deja un camino que es Él, nos deja unas pisadas claras que nos pueden ayudar a ser como Él. Ayúdanos a ser como Cristo. Ayúdanos a ser como Cristo, que así como el Padre y Jesús son uno, de igual forma nosotros seamos uno. Ayúdanos a ser como Jesús, a seguir su ejemplo, a seguir sus pisadas. Danos, Señor, esa convicción en nuestro espíritu. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Alumbra, como dice el apóstol Pablo, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y danos espíritu de revelación y de sabiduría en cuanto al conocimiento de Cristo. Revélanos la plenitud de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Quita todo velo religioso. Quita todo velo que el príncipe de este mundo ha puesto en nuestra mente, en nuestra alma, que nos impide ver a Jesús a plenitud. Ayúdanos a desprendernos de toda cultura religiosa que nos impide, Señor, vivir una vida plena, desarrollar una vida plena en Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer en pacto, que podamos caminar en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, que podamos caminar en el nuevo pacto y servir a los demás con un espíritu de humildad. Ayúdanos a permanecer en el nuevo pacto, Señor, viviendo tus mandamientos, amándote y llevando a la práctica tu palabra. Ayúdanos a permanecer en el nuevo pacto, Jesús, dando mucho fruto, porque eso será una evidencia de que tu vida ha sido impartida a nosotros. Ayúdanos a permanecer en el nuevo pacto, Señor, viviendo cada día de nuestra existencia en esta tierra, dirigidos por el Espíritu Santo. Que lo que comenzó el Espíritu Santo en nosotros no termine mientras estemos aquí en la tierra. Que así como el Espíritu Santo vino sobre Jesús y permaneció sobre Él, de igual forma venga sobre nosotros y permanezca sobre nosotros, para que cada día de nuestra vida en esta tierra seamos llevados a tu perfecta voluntad. Y Padre, que podamos ver la manifestación de tu nombre, que podamos ver la manifestación de tu gloria, que podamos habitar bajo tu presencia, que podamos, Señor, ser enviados como Jesús envió a sus discípulos, que podamos ser librados del sistema de este mundo que busca atrapar nuestros sentidos y llevarnos por una vida sin fe, por una vida sin dinámica espiritual. Ayúdanos a guardar la unidad en el Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Y Padre, también te pido por todo aquel que esté pasando una necesidad, todo aquel que tenga una necesidad económica, una necesidad de alimento,
Señor, que tú te manifiestes como el proveedor, como Jehová Jireh. Cristo es nuestro proveedor, que en este momento todo aquel que esté pasando una necesidad, vea tu provisión, vea un milagro. Vas a usar tal vez a alguna persona, vas a abrir alguna puerta, pero que en este momento todo aquel que esté pasando una necesidad pueda ver la manifestación del Dios proveedor. Que todo aquel que esté enfermo pueda ver la manifestación del Dios sanador. Del Dios que por medio de Cristo sana nuestra vida, sana nuestra alma, sana nuestro cuerpo. Que el Señor, que es nuestro sanador, se manifieste quitando toda enfermedad, quitando toda dolencia, en el nombre de Jesús. Padre, que todo aquel que se sienta angustiado, que se sienta desesperado, todo aquel que se sienta afligido pueda recibir una impartición de tu paz, que ahí donde se encuentra, en su cuarto, en su trabajo, en su oficina, tal vez está una persona rodeada de mucha gente, pero por dentro está intranquilo y le falta paz. Señor, que en este momento tu presencia se manifieste para impartir paz. Jehová Shalom, el Dios de toda paz, se manifieste por medio de Cristo, porque Cristo es el príncipe de paz. Que el príncipe de paz se manifieste, quitando toda angustia, quitando toda soledad, todo sentimiento depresivo, todo pensamiento depresivo se ha quitado, y que la paz del Señor inunde sus corazones. Padre, que de acuerdo a la necesidad que toda persona esté presentando en este momento, pueda tener una manifestación del Dios vivo, del Dios eterno, que no tiene fronteras, que no tiene distancias que lo limiten, que no tiene circunstancias o situaciones que no pueda arreglar. Que en este momento, Señor, impartas de acuerdo a la necesidad que cada persona esté presentando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Si también dices amén, por favor, escribe ahí al final un amén para saber que estás aquí, atento a las enseñanzas, a la palabra que compartimos. Te recuerdo que mañana sábado no hay mensaje, no hay palabra. Por este medio, por lo menos, probablemente encuentres muchos pastores y amigos que comparten mensajes. Pero el domingo a las 11:30 te esperamos en esta misma página, domingo 11:30, en nuestra reunión de Pan de Vida en casa. Espero que estés con tu familia el domingo a las 11:30 ahí en la sala de tu casa, te prepares, recibas la palabra, juntos alabemos al Señor, oremos unos por otros y continuemos como iglesia avanzando en medio de esta pandemia o situación que estamos viviendo. Deseo que tengas un excelente día y que el Señor te bendiga.